para que no quede tan carón. Y por ahí está. Vamos a tener cuidado de no pasar por el frente, ¿no? Listo. Hace 8 días que estábamos hablando acerca de la caída del hombre, del pecado y su castigo. Eso es lo que estábamos diciendo hace 8 días, basados en Génesis 2, 16 y 17, Génesis 3 del 1 al 19 y Romanos 5 del 12 hasta el versículo 21. Y hablábamos de esta doctrina, la doctrina de la caída, cómo explica acerca del pecado, cómo entró el pecado al mundo, sus consecuencias sobre toda la humanidad y la necesidad que el ser humano tiene acerca de ser salvo por medio de Jesucristo. Y hablábamos cómo la Escritura enseña que Dios creó al hombre bueno, recto y en comunión con Él, pero por desobediencia cayó en pecado. Y el texto en el que nos basamos fue Génesis 2, 16 y 17 y también Génesis 3 del 1 al 7. Y hacíamos unas observaciones importantes en este aspecto, cómo Dios creó al hombre recto, pero que sus perversidades lo llevaron a apartarse del Señor, cómo Dios dio una ley clara, le dijo: mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, Génesis 2, 17. También hablamos acerca de cómo Satanás se disfrazó por medio de una serpiente y veíamos una vez más cómo el método de Satanás siempre ha sido sembrar duda, distorsionar la palabra, negar el juicio divino y prometer una falsa autonomía. También decíamos que Eva fue engañada y Adán pecó, pero Adán pecó deliberadamente. Claro que Eva fue seducida, Adán no fue engañado de la misma manera que Eva, pecó conscientemente contra un mandato claramente conocido. Y las consecuencias inmediatas de la caída, como decíamos en Romanos 5:12, por cuanto todos pecaron. Se perdió la comunión con Dios, hubo muerte espiritual, hubo de ahí en adelante corrupción total. Es decir, que el pecado afectó la mente, la voluntad, las emociones, la conciencia, el cuerpo. Hablamos de que el pecado nos llevó a recordar, como leíamos en Romanos 5, 18 y 19, un representante, Adán como representante. Dios estableció a Adán como cabeza de la humanidad. Entonces, así como un rey representa a su nación, un padre representa a su familia, Adán representó a toda la raza humana. Entonces, cuando Adán pecó, aunque nosotros no habíamos nacido, pero como él nos estaba representando, entonces nosotros pecamos, fuimos separados, condenados a morir físicamente y eternamente en el infierno. ¿Y el resultado cuál fue? Pues que nacemos ¿cómo? Con el famoso pecado original o con naturaleza pecaminosa, inclinados a hacer el bien o el mal, inclinados a hacer el mal, bajo condenación y necesitados de redención. También decíamos que el hombre no se vuelve pecador porque peca, sino que peca porque es pecador por naturaleza. También decíamos que la corrupción produce pecados actuales. Mateo 15, 19, que decíamos, porque del corazón salen los malos pensamientos. Entonces, ¿de dónde proviene el pecado? De una fuente interna. La mentira, el robo, el orgullo, la envidia, fornicación, idolatría. Todo pecado. Hicimos una lista, pero todo pecado. La raíz entonces del pecado está ¿en dónde? En el corazón. Jesús nos enseñaba en Mateo 7, 17 que todo buen árbol da buenos frutos, pero un árbol malo produce frutos malos. ¿Por qué? Porque la naturaleza de ese árbol es mala. Entonces, el problema principal ¿cuál es? Lo que vemos al exterior, o sea, la conducta. No, el problema principal es el corazón. Por eso, cuando presentamos el Evangelio lo presentamos porque el Evangelio transforma ¿desde dónde? Desde el corazón. El problema principal no es conducta. Hay personas que se enfocan solamente en cambiar conductas, palabras, formas de vestir, de caminar, de hablar, pero el corazón no ha sido cambiado. Entonces el Evangelio debe cambiar
debe transformar el corazón. Y terminábamos hablando acerca de cómo es eso del pecado en el creyente regenerado. Y tomábamos un texto de Romanos 7, 14 al 25 y una realidad que vivimos como creyentes. ¿Cuál es? Que todavía hay una lucha contra el pecado. Todavía hay una lucha, todavía hay una lucha contra el pecado. La vieja naturaleza permanece y existe una batalla interna. ¿Cuál es esa batalla interna? ¿Cuál es esa batalla interna? Carne y espíritu, claro. Y lo que leíamos en Romanos 7, 14 al 25. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Y recuerdan la ilustración que les coloqué? Y el único que puede librar es el Señor. O sea, este cuerpo va a apuntar siempre ¿a dónde? Al pecado, pero a pesar de que siempre va a apuntar al pecado, el Señor, ¿qué nos dice? Que debemos presentar los miembros de nuestro cuerpo ¿a quién? Al Señor, y no presentárselos al pecado, porque finalmente Él va a querer apuntar hacia el pecado, pero debemos tomar la decisión nosotros de presentarnos nosotros como vivos de entre los muertos. Por eso Gálatas 5:17 nos recordaba diciendo que el deseo de la carne es contra el espíritu. En Cristo, como creyentes, el pecado ya no nos debía dominar, pero sí pecamos, pero el pecado no nos debe dominar. El pecado ha sido perdonado, el pecado está siendo mortificado. ¿Será eliminado completamente cuándo? ¿Cuándo será eliminado completamente el pecado? Cuando estemos en la presencia del Señor. Eso se llama ¿cómo? En la glorificación. Entonces, la presencia del pecado no prueba ausencia de salvación. La lucha contra el pecado es evidencia de que somos salvos y es una obra del Espíritu Santo. Esto era lo que aprendíamos en ese punto. Una pregunta que hacíamos: ¿hemos reconocido nuestro pecado delante de Dios? ¿Hemos reconocido nuestro pecado delante de Dios? Y en esta mañana vamos a hablar acerca de Cristo como nuestro mediador. Cristo como mediador. Y en la confesión bautista, que es la que estamos tomando como punto de partida, esta parte, este capítulo viene dividido en 10 párrafos. Hágame el favor, dijo ahí, 10 párrafos. Todos los 10 párrafos no los podemos explicar en esta mañana porque son extensos. Entonces vamos a ir, en el nombre del Señor, con los 5 primeros párrafos. A medida que haya un párrafo, yo lo voy a leer para que lo tengamos ahí. Vamos a ver si lo tengo acá. Wow. A ver. Bueno, la idea es que lo vaya leyendo y vamos a ir explicando parte por parte acerca de a qué es que hace referencia la palabra cuando dice o nos habla del Señor Jesucristo como nuestro mediador. Regálenme por favor un momento mientras usted también se acomoda ahí. Un momento por favor. Y lo tenemos acá listo. Se acomode ahí con su lección. Tuve un pequeño dificultad acá. La vamos a solucionar ya. Aquí está. Bueno. De la caída del hombre, del pecado y su castigo. La confesión bautista dice lo siguiente en el primer párrafo, que es el que vamos a explicar. A pesar de que Dios creó al hombre recto y perfecto, como decíamos en el sermón anterior, le dio una ley justa que hubiera sido para... No, perdón, estoy equivocado. Bien equivocado. Ahora sí. De Cristo el mediador. Ahora sí, párrafo número 1. Agradó a Dios en su propósito eterno escoger y ordenar al Señor Jesús, su Hijo unigénito, conforme al pacto hecho entre ambos, para que fuera el mediador entre Dios y el hombre, profeta, sacerdote y rey, cabeza y salvador de la iglesia, el heredero de todas las cosas y juez del mundo,
a quien dio desde toda la eternidad un pueblo para que fuera su simiente, y para que a su tiempo lo redimiera, lo llamara, lo justificara, lo santificara y lo glorificara. Versículos para esto, bastantes versículos como Isaías 42:1, Juan 3:16, que lo hemos leído muchas veces, Primera de Pedro 1:19, Salmo 110:4, Primera de Timoteo 2:5, Lucas 1:33, Hebreos 1:2, Hechos 17:31, Romanos 8:30 y Primera de Corintios 1:30. No se me va a perder de ahí. En esta primera parte, este capítulo de Cristo el mediador, enseña que Jesucristo es el único mediador entre Dios y los hombres. ¿Escogido desde cuándo? Desde la eternidad, por el Padre, para salvar a su pueblo mediante su vida perfecta, con su muerte expiatoria, con su resurrección, intercesión y reinado. Un texto que aparece en sus lecciones es 1 Timoteo 2:5, que dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. La palabra de Dios nos lo recalca de muchas maneras, que no hay otro intermediario, otro medio, otro camino, otra forma de que el hombre pueda acercarse a Dios, sino solamente, únicamente a través de ¿quién? De Jesucristo, no más, solo por medio de Jesucristo. La Biblia en ninguna parte de Génesis, Apocalipsis, no nos muestra otra manera por medio de la cual acercarnos al Padre y también por medio de la cual podamos ser salvos, sino solamente por medio de ¿quién? Del Señor Jesucristo. Este primer párrafo entonces nos habla acerca de que Cristo fue escogido ¿desde cuándo? Desde la eternidad. Cuando la Biblia nos muestra acerca de la salvación, pues es que la salvación no fue una solución improvisada. Y cuando hablamos de improvisada, es como si Dios no hubiera sabido que el hombre iba a pecar de la manera que pecó, en Génesis capítulo 3. Entonces la salvación no fue una solución improvisada después de la caída de Adán. La palabra nos enseña que antes de la creación, Dios ya había determinado salvar a un pueblo, había determinado salvarlo mediante ¿quién? Mediante su Hijo Jesucristo. Apocalipsis capítulo 13, versículo 18. Busquémoslo ahí, por favor. Libro de Apocalipsis, de los tantos textos que hay, ¿no? Apocalipsis 13, el versículo 18. Perdón, aquí tengo un error. ¿Versículo qué? 8. Muy bien, gracias. Dice, y la adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero. Aquí está, que fue inmolado desde el principio del mundo. La salvación que Dios había preparado para el hombre no fue una salvación de sola improvisación, sino fue una salvación preparada ¿desde cuándo? ¿Qué dice al final ese versículo? ¿Desde cuándo? Desde el principio. Desde el principio, ya había sido preparado de antemano, ante el previo conocimiento de Dios, en el plan de Dios. Entonces, Cristo fue designado por Dios para ser, y vamos a mirar varios aspectos acá pertenecientes a este párrafo 1 de este primer punto. Cristo fue designado para ser profeta. Cristo fue designado, vamos a la siguiente por favor, para ser profeta. Y cuando la palabra nos habla de que Cristo fue designado para ser profeta, nos revela perfectamente la voluntad de Dios. Por medio de Cristo, el hombre podía y puede conocer la voluntad de Dios. Tal es el caso de varios versículos, entre esos Hechos 3:22, que dicen: profeta os levantará el Señor vuestro Dios. ¿Qué dice Hebreos capítulo 1, versículo 1 y 2? Que Jesús es la revelación definitiva de Dios.
¿Recuerdan lo que dice Juan capítulo 1, versículo 1 y 2? En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios, todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que haya sido hecho. Ahora, versículo 18. Y aquel verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. Jesús es la revelación definitiva de Dios. Jesús nos revela a Dios. Luego, Cristo fue designado para ser, ¿qué más? Sacerdote. Sacerdote. ¿Qué hacía el sacerdote en el Antiguo Testamento? ¿Qué hacía el sacerdote en el Antiguo Testamento? Representaba al hombre delante de Dios y ofrecía sacrificios. Pero Cristo fue designado como sacerdote representando al hombre delante de Dios y ofreciendo un sacrificio ¿de qué tipo? Perfecto. Podemos pensar un poco en el sacerdote del Antiguo Testamento y viendo a Jesucristo también. Ambos fueron designados por Dios, tanto el sacerdote del Antiguo Testamento como Cristo. Ambos representaban al pueblo delante de Dios, el sacerdote y el Nuevo Testamento, Cristo. Ambos ofrecían sacrificio. El sacerdote, pero Cristo ofreció un sacrificio ¿cómo? Perfecto. Ambos intercedían por el pueblo, el sacerdote y Cristo. Hebreos capítulo 5, versículos 5 y 6 dice que Jesús no ofreció animales, sino ¿qué hizo Jesús? ¿Qué hizo Jesús? Se ofreció a sí mismo por el pecado. Entró en el lugar santísimo, no con la sangre de un cordero, sino con su sangre, con su cuerpo y el derramamiento de su sangre. Por eso Efesios 1:7 dice, en quien tenemos redención de pecado, perdón de pecado según la riqueza de su gracia. ¿Pero por qué? Por su sangre. Dice, en quien tenemos perdón de pecados. ¿Por medio de qué? De su sangre. Entonces, ¿qué hacía el sacerdote del Antiguo Testamento? Tanto cuando oficiaba ceremonia, el sacerdote recibía el animal, recibía la sangre y lo rociaba allá hacia el lugar santísimo, entrando por el lugar santo. Y el sumo sacerdote, ¿qué hacía? Una vez al año, ¿lo recuerdan allá en Éxodo capítulo 16? ¿Sí lo recuerdan? En Levítico, perdón. ¿Y qué hacía el sumo sacerdote? Llevaba entonces también la sangre y ofrecía sacrificio por él mismo y entraba al lugar santísimo y rociaba la sangre allá en el propiciatorio. Y el Señor prometía aplazar un año el castigo, un año más. Pero cuando usted lee el libro de Hebreos, capítulo 5, capítulo 9, lee todo el libro de Hebreos, habla de que Jesús ofreció un solo sacrificio una vez y para siempre por los pecados de toda la humanidad, y por eso se sentó a la diestra, porque ya su sacrificio había terminado y era además completo. Cristo fue designado para ser, 1, profeta; 2, para ser designado ¿qué? Sacerdote; 3, para ser designado rey. Es decir, que Cristo gobierna sobre ¿qué? Sobre toda la creación, y especialmente Cristo gobierna sobre ¿qué? Sobre toda la creación, pero Cristo gobierna sobre ¿qué especialmente? Y nosotros ¿qué somos? Dice Colosenses, su iglesia. Entonces Cristo gobierna especialmente sobre su iglesia. Salmo 2:6. Salmo 2:6. Dice, pero yo he puesto a mi rey sobre Sión. Cristo, designado como rey, gobierna sobre toda la creación, especialmente gobierna sobre su iglesia. Cristo designado también como ¿qué? Como cabeza de la iglesia. Este texto lo vamos a buscar en Efesios 1, 22 y 23. Efesios 1, 22 y 23. Y dice, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Dios dio a Jesús por cabeza sobre todas las cosas de la iglesia, la cual es su cuerpo. ¿El cuerpo de quién? De Cristo. La plenitud de aquel que todo lo llena en todo. ¿A qué nos referimos ahí
en ese punto cuando decimos que Cristo es cabeza de la iglesia? Pues que la iglesia le pertenece a quién. La iglesia le pertenece. Entonces la iglesia sí ve que no es estructura, paredes, sillas, micrófonos, equipo, no, ¿qué es la iglesia? ¿Quién es la iglesia? Las personas, los creyentes. Entonces la iglesia pertenece únicamente a quién. A Cristo. No pertenece a pastores, no pertenece a denominaciones, no pertenece a líderes humanos, sino que la iglesia, nosotros como creyentes que somos la iglesia, entonces pertenecemos a quién. A Cristo, a Cristo. Además, Cristo fue designado como ¿qué? Heredero de todas las cosas. Hebreos 1:2. También debemos buscarlo allí. Hebreos, libro de Hebreos, el capítulo 1, el versículo 2. Y dice, en estos postreros días nos ha hablado. ¿Quién nos ha hablado? Dios nos ha hablado por el Hijo. ¿A quién constituyó? Al Hijo. Heredero de todo. ¿Y por quién? Por Cristo. Así mismo hizo ¿qué? El universo. Está diciendo acá, Jesús designado como heredero de todas las cosas. Es decir, que tiene toda autoridad y que todo dominio le pertenecen ¿a quién? A Cristo. Cuando hablamos de que el Señor tiene autoridad y que el Señor tiene dominio, ¿a qué nos estamos refiriendo? Autoridad hace referencia, es el derecho soberano de mandar, de gobernar y de exigir obediencia. Jesús no recibió una autoridad limitada, sino una autoridad ¿de qué tipo? Una autoridad absoluta. Y cuando decimos que Jesús tiene todo dominio, ¿a qué se refiere? Es la ejecución o es el ejercicio real de esa autoridad. Entonces, Jesús no tiene solamente el derecho de gobernar, sino que gobierna eficazmente y nada puede frustrar sus propósitos. Jesús designado como heredero ¿de qué? De todas las cosas, o sea que a Él le pertenece absolutamente todo, especialmente le pertenece ¿qué? Le pertenece la iglesia. ¿Por qué? Porque Él es su Salvador. ¿Por qué? Porque Él es la cabeza. ¿Por qué? Porque Él se entregó con ella a precio de sangre preciosa, heredero de todas las cosas. También fue designado como juez del mundo. Hechos 17:31. Libro de Hechos. Hechos, capítulo 17, el versículo 31. Dice, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo. ¿Y cómo lo juzgará? ¿Qué dice el texto ahí? Con justicia, por aquel varón a quien designó. ¿Y quién es aquel varón a quien designó? ¿Quién es ese? Jesús, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Entonces Jesús fue designado como juez del mundo. Es decir, que todos comparecerán delante del Señor. Todos, toda la humanidad. En dos partes lo hemos explicado. Como creyentes nos vamos a comparecer delante de Él en el tribunal de Cristo. No van a ser juzgados nuestros pecados, van a ser juzgadas nuestras obras, que eso ya lo hemos leído allá en 1 Corintios capítulo 3. Y luego en Apocalipsis vemos que está el juicio del gran trono blanco. Sí, todos, grandes y pequeños, todos, de todas las edades, todos los incrédulos se van a presentar allí en el juicio de ese gran trono blanco. Todos comparecerán delante de él. Y el texto que dice ahí en Apocalipsis, que el que no se haya escrito en el libro de la vida fue lanzado en el lago de fuego. Y todos los que se presenten ahí no van a estar escritos en el libro de la vida. Va a buscar y no van a estar escritos en el libro de la vida. ¿Y van a ser lanzados en dónde? En el lago de fuego. ¿Y por qué? Porque Dios no los quiere. ¿Por qué? Porque Dios es injusto. ¿Por qué? Porque Dios no dio oportunidad. No, su justicia ¿cuál es? ¿Cuál es su justicia? Él se hizo hombre, se entregó en la cruz del Calvario, una invitación para todos, y el que cree en Él tiene perdón de pecados y vida eterna. El que no cree, ¿qué dice Juan capítulo 3, versículos 16 al 18? El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Jesús fue designado como juez
del mundo. Pero también fue designado como el Salvador. Escúcheme bien, porque esta palabra que voy a decir acá yo ya la expliqué cuando hablé del decreto de Dios. Jesús es el Salvador de los elegidos. Esto ya lo expliqué. Yo no me voy a volver a explicar qué los elegidos, qué es eso, qué significa que escogió, que predestinó. Ya usted lo debe recordar. Jesús es el Salvador de los elegidos. Romanos 8:30 muestra, y ya lo explicamos también, el orden, búsquelo allí, el orden de la salvación. Romanos 8:30. Libro de Romanos, el capítulo 8, el versículo 30. Ya lo tiene ahí, dice, y a los que predestinó, a esos también llamó. Y a los que llamó, a esos también justificó. Y a los que justificó, a estos también, ¿qué? Glorificó. Entonces fue el Señor designado como Salvador de ¿qué? De los que predestinó, de los que llamó, de los que justificó y de los que glorificó. O sea que todo depende de quién. Él es nuestro mediador, pero para que el hombre sea salvo, todo depende de ¿qué? De la gracia del Señor. Depende de la gracia del Señor. En este primer aspecto, este primer párrafo, estamos viendo que Cristo fue escogido entonces ¿desde cuándo? Desde la eternidad. Desde la eternidad. Segundo párrafo de la confesión dice que Cristo es verdadero Dios y verdadero hombre. ¿Cuántas veces hemos hablado acerca de que Jesús es 100% Dios y 100% hombre? Eso es lo que vamos a hablar acá. Y la confesión dice así: el Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad, siendo Dios verdadero y eterno, el resplandor de la gloria del Padre, consustancial con aquel e igual a él, que hizo el mundo y que sostiene y gobierna todas las cosas que ha hecho. Cuando llegó la plenitud del tiempo, tomó sobre sí la naturaleza del hombre, con todas sus propiedades esenciales y con sus debilidades, con contaminantes, aunque sin pecado, siendo concebido por el Espíritu Santo en el vientre de la Virgen María, al venir sobre ella el Espíritu Santo y cubrirla el Altísimo con su sombra, y así fue hecho de una mujer de la tribu de Judá, de la simiente de Abraham y David, según las Escrituras, de manera que dos naturalezas completas, perfectas y distintas, se unieron inseparablemente en una persona, pero sin conversión, composición o confusión alguna. Esta persona es verdaderamente Dios y verdaderamente hombre, aunque un solo Cristo, el único mediador entre Dios y el hombre. Y para esto, varios versículos. Juan 8:58, Gálatas 4:4, Hebreos 10:5, Mateo 4:2, Isaías 53:9, Romanos 1:3 y 4 y Hechos 2:22 y más versículos que a medida que hablamos los vamos a encontrar allí. Cristo es verdadero Dios y verdadero hombre. Esto es una de las doctrinas, amados hermanos, más importantes del cristianismo. El hecho de, uno, creerlo y el hecho de entenderlo, que es así como está en la palabra. Jesús posee dos naturalezas completas. ¿Cuáles son esas dos naturalezas? Aquí usted las tiene en la pantalla. Naturaleza divina y naturaleza humana. Ojo, no es que son dos personas, es una persona con dos naturalezas. Esto recibe el nombre de unión hipostática. Pero la pregunta que nos debemos hacer es: ¿por qué debería ser verdadero hombre? ¿Por qué debería ser verdadero Dios? ¿Qué sentido tiene eso? Vamos a verlo. ¿Por qué debía ser verdadero hombre? Porque debía representar a los hombres, así como usted lo... Claro. Hebreos 2:17 dice: debía ser en todo semejante a sus hermanos, hablando de la humanidad, porque iba a ser el representante, porque el hombre mismo debía pagar por su pecado, pero no podíamos pagar nosotros mismos por nuestro pecado, porque ¿qué pasa con nosotros? No hubiera sido una ofrenda perfecta. ¿Por qué? Por el pecado, ¿cierto? Entonces se requería que el que fuera a pagar fuera limpio, puro, santo, sin mancha. Entonces, por eso Dios se manifestó por medio de ¿quién? De Jesucristo. Entonces, ¿por qué debía ser verdadero hombre?
porque debía representar a los hombres. Ahora, ¿por qué debía ser verdadero Dios? ¿Por qué debía ser verdadero Dios? Porque únicamente Dios podía soportar la ira infinita de Dios mismo y otorgar una salvación eterna. Como dice Romanos 9:5. Vamos a buscar para que usted utilice su Biblia aquí. Romanos, capítulo 9, el versículo 5, dice así: de quienes son los patriarcas y de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos de los siglos. Amén. ¿Por qué debe ser verdadero Dios? Porque Cristo es Dios sobre todas las cosas. Debiera ser verdadero Dios porque tenía que ser sin pecado, como lo leemos en Hebreos 4:15. ¿Qué pasó en Hebreos 4:15? No tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino que uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Entonces, ¿Jesús fue qué? Tentado en todo, pero sin pecado. Por eso pudo ser un sacrificio de qué tipo. Como no pecó, fue el sacrificio ¿qué? Perfecto. ¿Sí me estoy haciendo entender con este párrafo? Entonces, Cristo es verdadero Dios y Cristo es verdadero hombre. Vamos al tercer párrafo, que dice que Cristo fue capacitado además para ser mediador. Dice así: que el Señor Jesús, en su naturaleza humana, así unida a la divina en la persona del Hijo, fue santificado y ungido con el Espíritu Santo sin medida, teniendo en sí todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento, en quien agradó al Padre que habitase toda plenitud, a fin de que siendo santo, inocente y sin mancha y lleno de gracia y de verdad, fuese completamente apto para desempeñar el oficio de mediador y fiador, el cual no tomó por sí mismo, sino que fue llamado por él mismo, por su Padre, quien también puso en sus manos todo poder y juicio, y le ordenó que lo cumpliera. Salmos 45:7, Colosenses 1:19, Hebreos 5:5, Juan 5:22 al 27. Estamos diciendo acá que Cristo fue capacitado para ser mediador. Capacitado para ser mediador. ¿Quién ungió? El Padre ungió al Hijo ¿con qué? Con su Espíritu Santo. ¿Lo recuerdan en qué momento fue Jesús ungido? ¿Sí lo recuerdan? ¿En qué momento fue? Cuando estaba bautizando. Estaba bautizando. ¿Cierto? Una voz del cielo que decía: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Oír, perdón. Entonces Jesús actuaba bajo la unción del Espíritu Santo. Jesús, en su condición de 100% hombre, actuaba bajo la unción del Espíritu Santo. Quiero leer un momento aquí Hechos 10:38, que nos sirve para verlo acá. Hechos 10:38, capítulo 10, el versículo 38. Aquí dice: como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder, véanlo ya, a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo. ¿Por qué? Porque Dios estaba con él. ¿Qué quiere decir eso? Que toda la plenitud de Dios habita ¿en quién? En Cristo Jesús. ¿Saben qué es plenitud acá? En este texto que vamos a leer primero, antes de explicarles qué es plenitud, Colosenses 1:19 dice: porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, dice Colosenses 1:19. Ahora, ¿qué es plenitud? ¿Qué significa la palabra plenitud? Cuando usted ve la palabra plenitud, ¿qué se le viene a... ¿Cómo? La vida de él. La vida, la palabra plenitud. Todo, es como completa. Por ahí va
La palabra plenitud hace referencia a todo lo que Dios es. La palabra plenitud hace referencia a esencia, a toda la naturaleza de Dios, todo lo que Dios es, habitado en ¿quién? En Jesucristo, permanentemente. ¿Y sabe eso qué implicaba? La deidad de Cristo. La deidad de Cristo, o la suficiencia de Cristo, perdón, para salvación. Y la permanencia de Cristo. O sea, mientras Jesús estuvo en la tierra, ¿hubo algún momento en que dejó de ser Dios? Nunca. Era 100% hombre. Acuérdense que era 100% hombre para representar al hombre y 100% Dios para hacer un sacrificio perfecto por el pecado. No hubo ningún momento en que Jesús dejara de ser Dios. La suficiencia de Cristo para salvar, la permanencia en Cristo de esa plenitud. Toda la plenitud de Dios habita en Cristo, no le falta nada. Jesús no necesita ayuda de otros mediadores de ninguna manera. Jesús mismo fue llamado ¿por quién? Por el Padre. Jesús no asumió este oficio por iniciativa propia, sino como dice Hebreo 5:5, ¿quién lo designó? Ya lo hemos dicho. ¿Quién lo designó? El Padre lo designó. El Padre lo designó. Además, Jesús recibió, o sea, su capacitación está en que en él habita toda la plenitud de la deidad. Fue capacitado o actuaba siempre bajo la unción del Espíritu Santo. Fue llamado por el Padre. Recibió toda autoridad. Recibió toda autoridad. ¿Qué es eso de toda autoridad? ¿A qué hace referencia con eso de que recibió toda autoridad? Lo que decíamos hace un momento, es el derecho soberano de mandar, gobernar y exigir obediencia. Jesús, 100% hombre, 100% Dios, estando aquí en la tierra, tenía ese derecho soberano de mandar, gobernar y exigir obediencia. Y no solamente estando aquí en la tierra, Jesús está en ¿dónde? Ascendió ¿a dónde? Al cielo. ¿Está sentado en dónde? Entonces dice, toda potestad me da ¿en dónde? En el cielo y la tierra. Eso no lo ha perdido. Tiene el derecho soberano de mandar, gobernar y exigir obediencia. No tiene una autoridad limitada, sino absoluta. Entonces, en este aspecto que estamos nombrando, estamos viendo que Jesús recibió toda autoridad, le pertenece al Señor. Mateo 28:18, usted ya lo ha leído, ¿cierto? Toda potestad me da ¿en dónde? En el cielo y en la tierra. Todo poder de mandar, gobernar y exigir obediencia le han sido dados a Jesús. ¿Dados por quién? Por el Padre Celestial, para hacerlo. Claro, cuando Jesús estuvo aquí en la tierra, ¿a quién miraban? ¿A quién miraban? Pues al punto de que alguna vez alguien dijo, de allá de Nazaret puede salir algo bueno. ¿Qué miraban? A un hombre común y corriente. Normal. Al punto de que creían, y al día de hoy creen que como tantos profetas habían venido, pues este va a venir, va a morir y todo va a quedar ahí. Pero gracias a Dios vino, predicó y murió en la cruz y fue sepultado, pero no se quedó sepultado, sino que resucitó y no todo quedó ahí. Eso es lo que le falta a la humanidad comprender. Toda autoridad le pertenece al Señor resucitado. Vamos al párrafo número 4. La obra redentora de Cristo. El Señor Jesús asumió de muy buena voluntad este oficio. ¿Cuál oficio? Su obra en la cruz. Y para desempeñarlo, nació bajo la ley. La cumplió perfectamente y sufrió el castigo que nos correspondía a nosotros, el cual deberíamos haber llevado y sufrido, siendo hecho pecado y maldición por nosotros, soportando las más terribles aflicciones en su alma y los más dolorosos sufrimientos en su cuerpo, fue crucificado y murió y permaneció en el estado de los muertos, aunque sin ver corrupción. Al tercer día resucitó entre los muertos con el mismo cuerpo en que sufrió, con el cual también ascendió al cielo, y allí está sentado a la diestra de su Padre intercediendo, y regresará para juzgar a los hombres y a los ángeles al final del mundo. Textos para esto: Salmo 47:8, Gálatas 4:4, Mateo 27:46, Romanos 8:34, Judas versículo 6.
la obra redentora. Y en este punto, lo que usted me acaba de escuchar leer de ese capítulo de la Confesión de Fe, está resumido el Evangelio ahí. En ese punto que acabo de leer de la obra redentora, está resumido el Evangelio. Que Jesús obedeció perfectamente la ley. ¿Se acuerdan que él dijo no he venido para abrogar, sino para cumplir? Jesús, ¿qué hizo? Sufrió nuestro castigo. Recuerda Isaías 53, el castigo de nuestra paz fue sobre él. Jesús murió en la cruz. Jesús fue sepultado. Jesús resucitó, como dice 1 Corintios 15, 3 y 4. Jesús ascendió. Jesús intercede. Jesús volverá. Ahí está resumido el Evangelio. Esto es lo que debe saber un creyente, atesorarlo en su vida y compartirlo con los que no conocen al Señor. Pero para que esto se diera, vamos a desglosar un poco más. Jesús obedeció, ¿de qué manera? Jesús obedeció perfectamente. Gálatas 4:4 dice que Jesús nació bajo la ley. Jesús nunca lo quebrantó. Jesús imputó su justicia a nosotros como creyentes. ¿Sabe qué significa imputar? Imputó su justicia a nosotros como creyentes. ¿Qué es imputar? Dar, heredar. Sí. Atribuir, dar, heredar, acreditar, o más conocido, poner en la cuenta de alguien. ¿Cierto? Puso en nuestra cuenta. Cuando una persona pone su fe en Cristo, los pecados de esa persona son imputados a Cristo que los llevó en la cruz. Y la justicia de Cristo es imputada a esa persona que cree. O sea, es atribuida, acreditada, dada, heredada. Cristo recibe nuestro pecado y nosotros recibimos ¿qué? Su justicia, salvación. ¿Sí lo podemos ver así de esa manera? Y eso se daba si Jesús obedecía perfectamente, y por supuesto que lo hizo perfectamente. Otro, Jesús murió como sustituto. Isaías 53:6. ¿Lo recuerdan de Isaías 53? Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. ¿Cuál pecado? ¿Un pecado? ¿Cuántos hemos cometido? Mucho. Todos. Jesús murió como nuestro sustituto. Ahora, ¿qué es un sustituto? ¿Qué es sustituto? ¿Ah? ¿Sustituto qué es? Que reemplaza. O sea, merecíamos morir nosotros. ¿Y qué hizo Jesús? Nos reemplazó. Nos reemplazó. La cruz fue sustitutiva. Cristo ocupó el lugar de ¿quién? De nosotros. Nuestro lugar. ¿Quién merecía ese lugar? Nosotros. La humanidad, ¿cierto? En ese momento nosotros. ¿Pero quién lo ocupó por nosotros? Como nuestro sustituto. Además, Cristo fue hecho pecado. ¿Sabe usted qué significa eso de que Cristo fue hecho pecado? Cristo fue hecho pecado. 2 Corintios 5:21. Búsquelo ahí. Búsquelo, porque es necesario que lo busque. 2 Corintios 5:21. ¿Sí lo recuerdan lo que dice? Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. ¿Qué significa ese versículo? En una frase para que usted no se le olvide. Que Cristo cargó judicialmente nuestra culpa. Porque judicialmente nosotros estábamos imputados, era para el infierno.
Pero Cristo, como nuestro sustituto, tomó nuestro lugar, nuestro pecado, lo tomó sobre él, su justicia la puso sobre nosotros, entonces cargó nuestra culpa. ¿Qué les parece? Toda nuestra culpa. Toda, pero toda, o sea, toda nuestra culpa. No hay ningún pecado que no haya sido perdonado por Cristo. Todos los pecados fueron perdonados. Del que cree, obviamente. Claro. Del que decide creer el mensaje de salvación. Porque ¿qué es lo que debe creer la persona para que todo esto que estoy diciendo se lleve a cabo? El mensaje de salvación. ¿Dónde lo debe creer? ¿Recuerdan lo que dice Romanos 10, 9 y 10? Porque con el corazón se cree para justicia, con la boca se confiesa para salvación. ¿Desde dónde se debe creer? Desde el corazón, con el corazón. Pero no solamente eso, sino que Jesús resucitó corporalmente. ¿Qué es corporalmente? Pues es un cuerpo que las personas podían ver, no era un fantasma. 1 Corintios 15, 3 y 4. Y este texto siempre les he dicho a ustedes, ese es el reflejo del Evangelio. Este texto de 1 Corintios 15, 3 y 4. Capítulo 15, versículo 3 y versículo 4. Pablo hablando, ¿no? Porque primeramente os he enseñado lo que así mismo recibí. ¿Qué recibí? Que Cristo murió por ¿cuántos pecados? Por nuestros pecados. ¿Cómo? ¿Cómo fue? Conforme a las Escrituras. Y que fue sepultado, perdón. Y que resucitó ¿cuándo? Al tercer día. ¿Pero cómo? Conforme a las Escrituras. Entonces, Jesús resucitó corporalmente. Amados hermanos, cuando usted lee Romanos capítulo 1, el versículo 4, habla de que Jesús fue resucitado para nuestra justificación. Es decir, que la resurrección garantiza nuestra justificación. ¿Cómo así que la resurrección garantiza nuestra justificación? Pues que la resurrección garantiza que nuestros pecados han sido perdonados, que hemos sido declarados sin culpa delante del Padre Celestial. ¿Usted puede recordar un poco cuántas veces hemos enumerado qué significa que Jesús resucitó? Cosas tales como que Jesús era quien decía ser, que ya no hay más sacrificio por el pecado, que Dios estaba satisfecho con el sacrificio que Jesús hizo. Si no hubiera estado satisfecho, no lo hubiera resucitado. Que ya no hay más sacrificio por el pecado, que Jesús era quien decía ser. El pecado ha sido pagado, la obra ha sido consumada, ya tenemos acceso al Padre Celestial por medio de la sangre del Cordero Redentor. Pero no solamente esto, sino que Jesús intercede continuamente, dice, viviendo siempre para interceder por él. ¿Sí sabe por quién intercede? Dice que su iglesia le pertenece a él, ¿cierto? Y tiene autoridad sobre su iglesia. Y es la cabeza de su iglesia. Entonces, ¿por quién intercede? ¿Por quién se entregó? Por su iglesia. ¿Quién es su iglesia? Los creyentes. Intercede continuamente. Juan 8:34. Juan. Dije Juan, ¿cierto? Es Romanos 8:34. Libro de Romanos, en el capítulo 8, en el versículo 34. Es una pregunta, ¿cómo empieza ese versículo? ¿Cierto? Se responde a sí misma. ¿Quién es el que condenará? Cristo, no, Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó. El que además está ¿dónde? A la diestra de Dios. El que también ¿qué hace? O sea, ¿alguien nos va a condenar? ¿Alguien nos va a condenar? ¿Sí o no? No, ¿qué dice el texto? No. Cristo murió, resucitó para manifestar nuestra justificación. Está a la diestra y ¿qué hace? Intercediendo por nosotros. ¿Qué les parece eso? Intercede por nosotros, o sea que Cristo sigue actuando como nuestro sacerdote. Primero de Juan capítulo 2, versículo 1, dice que si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, Jesucristo el justo. Es juez y abogado. ¿Qué les parece? Sí, señor. Y la última parte de este párrafo 4 es que Jesús regresará como juez. Lo hemos cantado, glorifícate Señor, glorifícate Señor. Vino como siervo, pero vuelve como juez, en caballo blanco, con espada, a juzgar. Claro, Cristo cuando vino al principio vino como Salvador, pero volverá como juez. ¿A juzgar a quién?
¿A juzgar a quién? A nosotros. A juzgar a los vivos y a los muertos. El que hizo lo bueno, a resurrección de vida. El que hizo lo malo, a resurrección de condenación. Y vamos al último párrafo, la última parte aquí de nuestra enseñanza en la mañana de hoy, párrafo número 5. Y dice así: el Señor Jesús, por su perfecta obediencia y el sacrificio de sí mismo que ofreció a Dios una sola vez a través del Espíritu Eterno, ha satisfecho plenamente, ha satisfecho la justicia de Dios, ha conseguido la reconciliación y ha comprado una herencia eterna en el reino de los cielos. ¿Para quiénes? Para todos aquellos que el Padre le ha dado. Eso es de la siguiente manera: que Cristo satisfizo completamente la justicia de Dios. Es decir, no quedó ninguna deuda pendiente, por ahí algún pecado que no se haya perdonado. Como dice el Salmo 103, Él es el que perdona todas tus iniquidades. Isaías 53, llevó todas tus iniquidades, todos tus pecados, mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Romanos 3:25, siendo justificados gratuitamente, gratis, justificados, mediante la redención que es en Cristo Jesús. No hay ningún pecado que haya quedado pendiente, alguna deuda pendiente y sin perdonar. ¿Qué les parece eso? Todos nuestros pecados perdonados. Los que cometimos antes de recibir a Cristo, los que cometemos ahora, hasta que Cristo venga. Hebreos 10:14. Hebreos 10:14. Capítulo 10, versículo 14, dice así: porque con una sola ofrenda, ese texto viene hablando de Jesús, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. ¿Cuántas ofrendas? Una. Y cuando usted lee Romanos capítulo 5, usted lo encuentra también allá. Un solo sacrificio, una sola ofrenda, hecho una vez, para siempre, suficiente para el que cree. Amados hermanos, la obra de Cristo fue suficiente. La obra de Cristo no necesita repetirse. Cristo satisfizo completamente la justicia de Dios. Pero ¿qué era lo que la justicia de Dios demandaba? ¿Qué era lo que la justicia de Dios demandaba? Uno, lo dijimos al principio, obediencia perfecta a su ley. ¿Obedecemos la ley? Cuando uno hace esta pregunta, uno dice, pues unos sí y otros no. No, la obediencia que Él exigía y exige debe ser perfecta. 24 horas del día, toda la semana, 30 días de un mes, 365 días del año. La justicia que Dios demandaba era que su ley se obedeciera perfectamente. Sí. Otro. ¿Qué demandaba la justicia de Dios? Que el castigo por cada pecado cometido. Cristo llevó nuestro castigo. ¿Qué demandaba la justicia de Dios? Que hubiese una satisfacción plena de la culpa. O sea, el pago que se hiciera fuera pleno, total, completo. Otro. ¿Qué demandaba la justicia de Dios? Una justicia perfecta para ser aceptados delante de Dios. Por eso, para que esto se llevara a cabo, por eso Jesús tenía que ser 100% hombre, 100%. Cristo cumplió todo esto. Obedeció perfectamente la ley. Eso fue obediencia activa. Sufrió el castigo que merecían nuestros pecados. Eso fue obediencia pasiva. Por eso es que Dios puede justificar al creyente sin dejar de ser justo. Es por eso. Amados hermanos, para terminar, podemos decir en ese punto que Cristo compró nuestra herencia.
Es decir, que como creyentes somos herederos del reino de Dios. ¿Y quién tenía autoridad? Ya dijimos al principio. ¿Quién tiene autoridad para heredar al que cree el reino de Dios? ¿Quién? Señor Jesucristo. Y Hebreos 9:15 dice así. Esa es la última cita que vamos a leer. Hebreos 9:15. Así que, por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados son los mismos que van a ser glorificados, adoptados, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Cristo compró nuestra herencia. Como creyentes somos herederos del reino de Dios. Pregunto para terminar, ¿lo heredamos por obras? ¿Por lo buenos que somos? ¿Cuál mérito tenemos? ¿Qué cosas tenemos que hacer? No es del que corre, ni el que se esfuerza, sino de Dios, que es el que tiene misericordia. Él salva a quien quiere salvar. En este primer parte de este sermón, Cristo el mediador. Y lo que estamos aprendiendo en estos primeros 5 párrafos, estamos diciendo que Jesucristo es el único mediador entre Dios y los hombres. Cristo escogido desde la eternidad por el Padre para salvar a su pueblo mediante su vida perfecta, muerte expiatoria, resurrección, intercesión y reinado. Después de escuchar, porque este sermón tiene su segunda parte dentro de 8 días, ¿a qué nos debe motivar estos 5 aspectos que vamos a ver? ¿A qué nos debe motivar? ¿A evocarnos al pecado? Entonces, ¿a qué nos debe motivar? Obedecer. Y ya obedezco no porque por obediencia me salvo, sino la respuesta mía al agradecimiento debe ser ¿qué? Obediencia. La respuesta mía al agradecimiento ¿qué debe ser? Vivir para Cristo. Arreglar en mi vida lo que hay que arreglar. Glorificar al Señor. Buscarle. Como decíamos en la verdad, creo que fue el texto que utilicé. Crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. A eso se nos debe motivar. No nos debe motivar a dar pasos hacia atrás en la vida cristiana. No nos debe motivar a desviarnos, como dice el libro de Proverbios, no te desvíes a la derecha ni a la izquierda. Mira lo que está frente de ti, lo que está frente de nosotros, como decía el apóstol Pablo en Filipenses 3, dice, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Saber estas verdades nos debe motivar a buscar al Señor, a participar en su iglesia local. A vivir como herederos del reino. Claro, a vivir como que ya estamos, pertenecemos a Él, y no lo cantamos hoy, ¿cierto? Ya pertenezco a Cristo, Él pertenece a mí, no solo por el tiempo aquí, más por la eternidad. ¿En quién estamos? En las manos de Dios. ¿Podemos pagar? Como el himno que cantamos, ¿con qué pagaremos amor tan inmenso? ¿Con oro? ¿Con plata? No. ¿Desde dónde debe ser transformada nuestra vida entonces? Cuando escucho el Evangelio y cuando veo estas verdades, cuando las atesoro en mi corazón, ¿desde dónde nos deben transformar estas verdades? Desde nuestro corazón. Mientras el Evangelio no transforme nuestro corazón, podemos escuchar sermones tras sermones y sermones, pero es el Señor, con su Evangelio, que debe transformar nuestra vida y la vida del que llegue. Colóquese de pie, por favor. Colóquese. Señor Jesús, oramos en esta mañana para darte gracias por tu palabra, tu amor, tu verdad, tu bondad para nosotros. Porque el saber esta verdad y el reconocerla una vez más, que solamente hay un Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, que te entregaste por nosotros, que imputaste tu justicia a nosotros y tú llevaste sobre ti el pecado, porque intercedes por nosotros, porque eres verdadero Dios y eres verdadero hombre. Gracias porque hiciste una obra completa,
tu obra redentora, Señor, ahí en la cruz. Gracias, Señor, porque fuiste el sacrificio que satisfizo completamente la justicia de Dios. Una obra, una vez y para siempre, que no necesita repetirse, que no quedó ninguna deuda pendiente, sino que perdonaste nuestros pecados. Gracias, Señor, porque ya somos herederos de tu reino y no estamos esperando recibirlo, sino que ya lo tenemos, porque Efesios capítulo 2, versículo 4 dice tu palabra allí que ya nos ves sentados en los lugares celestiales con Cristo Jesús, y después de escuchar una verdad como esta, nos llamas a que vivamos para ti, a que en lugar de desviarnos, en lugar de apartarnos, de dar pasos hacia atrás, debemos es ir adelante. Como decía el apóstol Pablo, olvidando ciertamente lo que queda atrás, prosigo a la meta, me extiendo adelante a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Y que no solamente hagamos eso, sino que también compartamos con otros, porque el propósito de iglesia local es que compartamos tu evangelio de salvación, porque este evangelio no es solamente para nosotros, sino para todos los que tú llamares. ¿Y cómo los vas a llamar? Tienen que oír el evangelio. Señor, gracias por esta mañana, gracias por tu palabra, gracias por tu obra completa en la cruz. Señor, no tenemos de ninguna manera cómo pagar, sino que lo hiciste todo por gracia y misericordia, y por pura gracia y misericordia estamos en esta mañana y disfrutamos de ser salvos. Señor, queremos vivir para ti, depender de ti, Señor. Gracias te damos, en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Amén. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Siéntese, por favor.